Ahora, eso, bueno, estamos nuevamente, justificaciones con Gaby García Lizalde, de Yo soy tu otro tú. ¿Lo dije bien? Yo soy otro tú. Yo soy otro tú. Y vamos a hablar un poco de astrología tarot, pero fuera de las personas, con los países. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, muy bien. ¿Cómo andas, Emi? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de Argentina. Sí, vamos a hablar de Argentina. Y bueno, recién en la previa, ¿no? Estábamos conversando que qué casual o qué causal que en una de las conversaciones anteriores, que vos me habías preguntado por un poco cómo venía el año que viene, las energías en general, hablamos un poco de. Terminamos hablando un poco del mundo porque vienen energías que van a atravesar a nivel general. A veces hay energías obviamente que pueden impactar más en un lugar, en otro, en ciertas personas o en otras, pero en este caso se vienen cambios como medio masivos. Y justo terminamos hablando un poquito de Argentina y creo que en ese momento no lo pensamos, pero me dio gracia el otro día recordando un poco esa entrevista que ya habíamos como adelantado un poquito esto de la carta natal de Argentina y que también ahí tengo que hacer hincapié en Alma del Universo, que es una chica que siempre a mí me hizo mirar algo también de la carta de Argentina que no había considerado, que es mirar el tema de la vuelta a la democracia, que fue en el 83, porque también es como un renacimiento muy, muy fuerte del país. Y en general para los países, cuando miramos su carta natal, que sería como su mapa, ¿no? De cuáles son las energías que encarna el país y las movidas que tiene, y ahora vamos a charlar de eso. El tema también interesante es ver cuando hay hitos importantes, no sé, como decir en Europa, viste, la Segunda Guerra Mundial o hay cosas que realmente atraviesan a los países, marcan su historia y está bueno hacer el mapa de ese evento también, a ver cómo se reconfiguran las energías del país. Entonces yo tengo los dos mapitas siempre a mano, recordando mucho la parte natal de Argentina, que es una Argentina de sol en cáncer, como Venezuela, como creo que Estados Unidos también, sí, porque 4 de julio, o sea, eh, que acá se habla mucho, tanto de Estados Unidos como de Venezuela en Argentina, viste que yo, que como si fueran los hermanitos. Sol en cáncer, pero bueno, lo súper interesante de Argentina es que la energía canceriana, que es como el sol, habla mucho de nuestra identidad, nuestra manera natural de ser, ¿no? Y somos muy pueblo, ¿no? Somos muy, viste, se habla mucho acá de la patria, la madre patria, Ujú. que hay una cosa del exilio de los argentinos que se van de Argentina que en general, por supuesto, toda persona un poco añora su tierra, pero hay algo del latino, creo yo, en general, y sobre todo de argentinos que los acompañan o logran como decir, no, no, yo siempre están extrañando su casa, ¿no? Que es un poco, es cáncer, la energía cáncer. Y también lo interesante es que la energía cáncer, que rige nuestra identidad, responde a la luna. La luna es como todas las energías, los signos, responden a un planeta. Hay como una especie de, bueno, ¿quién lo gestiona? Lo gestiona el Sol, lo gestiona Plutón. Bueno, a Cáncer lo gestiona la luna, que es interesante porque la luna es un satélite natural que tiene movimientos muy veloces. O sea, va pasando de energía a energía de cada 2 días más o menos, 2 días y medio. Lo cual ya habla de una volatilidad interesante, ¿no? Como una capacidad de estar mutando y renaciendo y moviéndote, bastante interesante. Pero además, entonces uno cuando mira un mapa dice, ok, Argentina es de cáncer, bueno, ¿a quién responde a la luna? ¿Dónde está la luna? Y uno mira, está la luna en Capricornio. Y eso es un sello súper importante porque la luna en los países habla mucho del pueblo de ese país. Y tener a nuestro pueblo en la energía que es donde uno dice la luna está en exilio, mira, ya hablé del exilio justamente, la luna está en exilio porque la luna está en una energía que es totalmente opuesta a su energía natural que es cáncer. Capricornio es como la zona más lejana de cáncer, es como la energía opuesta complementaria también. ¿Y qué significa esto, no? Que Capricornio es una energía bastante fría en el sentido de que es más atenta a los logros, a las metas, a conquistar, a tener éxito. Es una energía hostil, es como, ¿no? Escalar el Everest, escalar una montaña. Es una cosa que lleva esfuerzo, que lleva constancia, que lleva disciplina, que lleva estar no un poco a la intemperie, cuando la energía canceriana es estar dentro de casa. Entonces hay algo ahí del pueblo
expuesto a la intemperie, expuesto a situaciones difíciles, expuesto a condiciones ásperas, expuesto al esfuerzo constante. Y si uno mira, es verdad, es un pueblo donde, esto también que se habla mucho del pueblo trabajador, ¿no? Que la luna en Capricornio tiene que ver mucho, cuando uno lo piensa en un individuo, a veces hay una tendencia al workaholic, ¿no? A que trabajar para no sentir, trabajar para no atender lo que me está pasando internamente. Si lo pensamos en el pueblo de un país, hay una cosa de necesitar como, primero necesitar mucho el logro, la conquista, la meta, el éxito, algo que se habla mucho también, en general, ¿no? Por el momento en el que estamos a nivel social, pero acá también. Y yo te había dicho algo cuando conversamos, pensando en este encuentro, de que me llamaba la atención que las autoridades, porque el sol en Cáncer está como en la parte más alta del mapa, ahora si querés te lo muestro y lo miramos ahí como para que quede una imagen visual, pero es como el sol en Cáncer, en una zona bien alta de la carta que habla de las autoridades, del gobierno, ¿no? De las cúpulas más altas de poder y el pueblo en lo bajo, que es una zona muy de la casa, de la raíz, pero en una energía capricorniana, que es como, en eso se me vino algo que fue del momento, charlando con vos, de las autoridades del gobierno siempre protegido de alguna manera por esa energía canceriana, resguardado, siempre contenido, mientras que el pueblo en la zona más baja siempre expuesto contra las peores condiciones, siempre, ¿no? Como atajando los resultados de todo lo que los de allá arriba deciden, gestionan y hacen, y como si eso derramara, hablando tanto del derrame que se habla mucho acá, pero derramara de la peor forma, ¿no? Como el pueblo teniendo que poner el pecho, poner el cuerpo, con las condiciones generalmente de intemperie. A mí me viene mucho esa palabra con Capricornio, ¿no? Como estar sin resguardo, diría yo. Y eso Bueno, me la parece como, historia argentina un poco, a ver, vamos, hagamos este experimento, pero digamos, nosotros venimos, somos un país que de alguna manera con mucha influencia de, bueno, de los libertadores, nos logramos cierto proceso de independencia hacia el final del siglo, luego tenemos unas relaciones estrechas con Inglaterra, estamos subsumidos de alguna manera. Después tenemos un primer intento revolucionario, el irigoyenismo, los radicales, después otra vez la década infame, luego el peronismo con el 45, grandes movilizaciones de masas. Luego un advenimiento de derechos sociales, de movilidad social y luego una vez más golpes de Estado. eh, y un país, sí, marcado en la historia argentina, marcado por golpes de Estado y en el 76 el golpe más tremendo de Videla, y Onganía y Viñone, que de alguna manera está situado por la desaparición de personas, eh, y bueno, la sí que apropiación ilegal pensá de que bebés. todavía atraviesa generacionalmente por el tema de los bebés, ¿no? Que fueron entregados a otras personas, esto, ¿no? Que es bastante perverso me pareció a mí, ¿no? Ese pensamiento de decir, bueno, y los hijos de estas personas que vamos a desaparecer, también vamos a desdibujarles su identidad. Y hay gente que hoy en día ni siquiera tiene idea que es nietos de, hijo de desaparecido, nieto de las abuelas. Pero fíjate cómo hay algo en la identidad de nuestra historia, estén del lado de que esté, viste, que hay, bueno, sabemos que hay un montón de tema con esto que ha vivido Argentina, de gente que piensa diferente, pero esto de las abuelas, que es parte, o sea, vos hablas de las abuelas y a nivel internacional, ¿no? Y eso es algo muy canceriano, muy de la familia, de las raíces. Además, son linaje materno, linaje femenino, que también cáncer es la energía femenina familiar. Capricornio tiene que ver más con el padre, con la energía del sostén, la estructura, los bordes que nos contienen y que también nos dividen en algún punto. Pero no sé si yo puedo compartirte 2 minutos la imagen que Sí, me gustaría sí. mostrar. A ver, Se puede acá, poné ¿no? compartir pantalla y ahí lo puedes mostrar. Ahí te muestro porque está bueno verlo, ver cómo nos podemos ver nosotros acá. Porque fíjate que este es el símbolo de cáncer
Y esto es como la zona más alta de cualquier mapa, de cualquier persona, país o situación, lo que sea. Uno puede hacer el mapa de un evento, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos ayer fue luna llena, la luna llena, lo que fuera. Acá está el sol de Argentina, este es el sol. Y es un sol en casa 10 con energía canceriana, por eso yo te decía que hay algo también, esto que, viste que se dice mucho, ¿no? Esto de la repetición cíclica, que siempre pasa lo mismo o que siempre vuelven las mismas personas a ciertos lugares de gobierno, de autoridades, como una especie de reciclaje constante de que, y pero estas personas ya estuvieron en este gobierno y cuando pasó tal cosa y cuando pasó tal, bueno, eso es muy canceriano, la repetición de patrones inconscientes de la historia, ¿no? Como que otra vez, y algo que se dice mucho. Y también tenemos el ascendente en Libra, que habla mucho del tema, el ascendente en cualquier mapa tiene que ver mucho con algo que necesitamos apropiarnos, que necesitamos tomar, que necesitamos hacer consciente porque lo tenemos, pero no lo reconocemos. Y es muy interesante porque acá el tema de la justicia ha sido hitos entre, también, por ejemplo, hablando de la dictadura, fue la primera, creo que fue el primer país que hizo juicio y condenó a Sí, gran sí. parte, obviamente, después avanzó eso, ¿no? Tiene sus etapas, el tema de los juicios a las juntas, etcétera, pero fue como un hito histórico, fue el 85 que, o sea, recién hacía nada, que habíamos vuelto a la democracia. Bueno, entonces esa impronta también de búsqueda de justicia, que es muy de Libra, Libra justamente que tiene el símbolo, ¿no? Como la justicia misma, el símbolo de las balanzas de la búsqueda de equilibrio, de la búsqueda de vinculación. Siempre estamos también conversando, todo el tiempo está en el discurso del país el tema de los vínculos que tenemos con un país, con el otro, que esto, que aquello, los entramados y asociaciones y negociaciones entre diferentes partidos políticos. Hay algo también de lo libriano ahí que es como el camino de Argentina, ¿no? El ascendente es como nuestro camino es aprender a establecer vínculos donde no se desdibuje el país en función de un otro o un partido en función de otro, donde haya un equilibrio entre las partes, donde haya una justicia, justamente, ¿no? Bueno, Pero el nosotros tema de la también justicia es total. tenemos como a ver, un hito de época ahora que es de alguna manera una brecha, una diferenciación muy grande desde los gobiernos kirchneristas, desde la así llamada década ganada hasta ahora, que es la grieta, el término del periodista Jorge Totalmente. Lanata. Estamos agrietados, divididos. Exacto, y fíjate que la grieta justamente es como romper con esa energía Libra que es tender puentes. Libra es, vinimos a aprender a tender puentes, vinimos a aprender a conectar con otra parte, a ver la otra parte, a buscar el punto de encuentro. Y es justamente esto de, yo creo que cuando uno nombra algo ya ahí un poco le da entidad y esto de la grieta se ha instalado, pero a ver, no es algo que porque lo dijo la nata empezó a existir, es algo que, ¿no? que viene y después obviamente a ciertas cosas se le dan entidad y se empiezan a instalar, ¿no? También es cierto. Y también empezamos a ser parte de eso como nuestra identidad, ¿no? Como decir, bueno, siempre hay una especie de bipolaridad. Pero hoy en día, si vos mirás muchos países, o sea, es algo que se ha instalado, me parece, casi de época, ¿eh? Porque esta bipolaridad, esta cosa a la derecha a la izquierda, esto de la división entre dos, la polarización es parte hasta del algoritmo mismo, que busca, ¿no? Como retroalimentar cada vez más la posición propia y entonces volvernos cada vez más inútiles en poder abrirnos a escuchar, aunque sea a comprender otras lógicas, lo cual eso nos juega muy en contra a nivel humanidad, pero bueno, es Gaby, interesante. ¿cómo nos ayuda la lectura de este mapita que, si entiendo bien, tiene todos los signos alrededor? Hay como diferentes uniones de los planetas en el medio, pero a mí lo que me interesa preguntarte es cómo estos mapas a lo largo de la historia, no la historia contemporánea, aunque sí también, pero más la historia clásica, hace una herramienta del poder para designar el futuro también, como cómo leer nuestro presente para planificar nuestro futuro. Han recurrido a la astrología infinidad de civilizaciones, pero también de gente muy poderosa, mandatarios. Bueno, acá te hago un guiño, que esto solamente el que está metido por ahí en estos temas, pero estamos con un tema, ¿viste el caso Libra? A mí me hizo no ruido, me hizo un estruendo, dije, mirá qué nombre eligieron para este tema de no sé si una Bitcoin o qué es,
porque yo ese mundo lo desconozco, pero bueno, sé que hubo como una gran estafa, de la cual formó parte el presidente. Sí, no llega a ser una Muy, Bitcoin, es una moneda virtual, cripto no, es una moneda virtual, pero está relacionada con el blockchain, que es como una forma de alguna manera respaldar ciertas inversiones de alto riesgo. Entonces, bien. cuando cotizan en relación a la demanda que tiene online este tipo de moneda, este tipo sí, sí, puede ser considerado una moneda. No, no tiene la misma fuerza que el efectivo, no tiene la misma fuerza Claro. que algo bancarizado, pero sí especula en relación a la demanda. Y lo que tiene esto, que el caso Libra fue patrocinado por el presidente Javier Milei y a nivel mundial occidental llevó muchas inversiones y en un momento toda Fue muy la, veloz. se retira la masa de dinero por uno, dos o tres que tienen la mayor cantidad de así llamadas acciones o en realidad de representación sobre esa moneda y todos los demás no tienen ya acceso a esa cotización. Entonces, ese retirarse, esa moneda virtual que, te Y repito, no muchos tiene. salieron ganando y un montonazo de gente perdió. Claro, lo que pasa es eso, que un montón de gente pone algunos ahorros que tiene en ese lugar o dinero que dedica al trading financiero, es decir, a ganar o perder en relación a invertir en diferentes bitcoins o billeteras virtuales. Y bueno, es una inversión de alto riesgo. Lo que sí, la causa Libra tiene es que tiene una gran relación con Javier Milei y Karina Milei. Bueno, yo cuando escuché el nombre dije, wow, que gente que alguna data tiene, ¿no? Para ponerle el nombre justo Libra. Bueno, pero a esto voy, mirá, nosotros cuando miramos un mapa, que vos me preguntabas para qué sirve, ¿no? ¿Cómo lo uso? Yo en general, hay distintas formas de usar el mapa. A mí me gusta mucho decir de que el mapa nunca te va a decir qué te va a pasar, porque hay algo clave que tiene que ver con quiénes habitamos este mapa, quiénes hacemos uso del mapa. Como cuando uno tiene un mapa y si no lo sabes usar te podés perder. O sea, el mapa no te va a decir, che, vas a llegar a destino en 5 horas y en estas condiciones. No, el mapa te dice, mirá, esta es la ruta, acá hay una estación de servicio, acá hay un peaje. Después lo que te pasa a vos cuando salís a la ruta, la vida. Me gusta mucho hacer hincapié en eso porque a veces, como en todas las distintas cosas que he ido recorriendo, el tarot, la astrología, biodecodificación, hay una, como no son una ciencia en sí mismos, sino que se los tilda de como estas, bueno, pseudociencias o incluso herramientas, ¿no? de la New Age y qué sé yo, se le baja el precio, pero en realidad son herramientas milenarias, sobre todo la parte astrológica, que tiene que ver con cuestiones matemáticas, posiciones planetarias, o sea, con una carga simbólica de lo que a lo largo de la historia se le ha ido aduciendo a cada, ¿no? a cada movimiento, planeta, energía, etcétera. Si yo miro el mapa, a mí me sirve para entender un poco cómo funcionamos. Cuando miro el mapa de, por ejemplo, de una persona, o en este caso el mapa de un país, yo digo, ah, tenemos estas tendencias, funcionamos un poco de esta manera. Al hacerlo consciente, al poder comprenderlo, podemos gestionar eso de otra forma, ¿no? Esto es como cuando yo le hago una lectura a una persona, dice, ah, ahora entiendo esta tendencia, estas cuestiones a veces más impulsivas, inconscientes, instintivas. Hay partes que están más conscientes, como es el sol, pero hay otras cosas como el ascendente, la luna, que uno las tiene que trabajar, o sea, uno tiene que hacer, poner voluntad para echar luz ahí, para usarlo y gestionarlo de otra forma. Pero al entenderlo, lo puedo ver, digamos. Si yo no tengo la información, mi cabeza me puede tirar un montón de lógicas que ni siquiera existen. Y te Cuando puedo yo miro, preguntar, por sí. ejemplo, ya que el disparador de nuestro canal es la pandemia, ¿cómo nosotros con esta carta respondimos ante el cambio del 2020? Mira, tendré que hacer la carta de pandemia para ver, porque para eso sirve. Mira, nosotros estamos mirando acá cómo Ok. funciona nuestro país por dentro, por decir así. Para ver los tránsitos, para eso sirve cuando uno dice, bueno, ¿qué va a pasar ahora, por ejemplo, con el cambio que va a haber energético potente mundial? Bueno, te podría decir, vamos a tener una entrada de Urano en Géminis, donde nosotros tenemos un nodo norte que como país significa lo que necesitamos abrirnos a. Justamente Géminis tiene que ver con el intercambio de opiniones, con poder ver las dos caras de una moneda. Nosotros tenemos un nodo sur en Sagitario que significa a veces estas posiciones más fijas, más de que no, esto es así y es la única verdad, esto de la grieta que venimos hablando.
Bueno, Mm, la vida como mapa para el país nos dice, este país necesita, este pueblo necesita incorporar la apertura a una otra opinión, a un intercambio, a un diálogo, que es lo que hace falta, ¿no? Otra vez, la energía libre, la energía Géminis son energías de aire. Necesitamos recuperar, conquistar, integrar la capacidad de diálogo, la capacidad de entendimiento, el encontrar puntos de negociación y de acuerdo equilibrados entre las partes. Y por ejemplo, ahora va a entrar Urano ahí y yo sé que va a haber una revolución en términos de lo que es el diálogo, el discurso, el relato, los intercambios entre las personas, en temas de transporte, en temas de educación, en temas de comercio. Y va a ser 7 años esa revolución. O sea, a Argentina le va a interpelar profundamente porque justo también está en una zona, la casa 8 que es esa porción, habla de distintos escenarios, las casas, ¿no? Estas porciones que hay. Y la casa 8 es una zona de mucho, es una zona portal, le digo yo, porque es una zona un poco de muerte y resurrección, donde va a tener que haber una especie de muerte de una manera de dialogar, de conversar, de comunicar, de intercambiar y abrirnos a una nueva manera de hacerlo, ¿no? Hay que ver cómo nosotros como pueblo, como conciencia colectiva, nos apropiamos de eso y lo gestionamos. No puedo decir cómo va a resultar, que va a haber una sacudida, va a haber una sacudida fuerte y una aceleración de las cosas, porque Urano es un planeta que acelera. Si pensamos en pandemia estaba pasando algo muy fuerte, justamente acá en Capricornio, estaba pasando algo fuerte también, creo que era, sin mal no recuerdo, algo en Piscis en relación a Géminis. Había algo entre Marte y Neptuno, en este momento no me acuerdo la carta de la pandemia, pero había como mucha energía a nivel mundial, ¿no? De que iban a suceder cosas de contagio, algo disperso masivamente, que fue un poco, ¿no? El virus. Y esto teníamos justo, creo que era un nodo norte. No recuerdo si era nodo norte o nodo sur en Cáncer. Era nodo norte, me parece, porque ahora estamos con el nodo norte en Piscis. Sí, nodo norte perdón, en Capricornio. Entonces ahí es como, había una pulsión fuerte, los nodos tienen que ver con movimientos importantes, ¿no? De direccionamiento. Y había algo de para adentro de nuevo, ¿no? Como todos a casa, todos adentro, ¿no? Entonces por eso, si uno conoce los tránsitos, mirando los tránsitos sobre el mapa del país, puede entender cuáles son las áreas que van a estar como un poco en jaque, con qué energía, qué es lo que va a estar más interpelado. entiendo, entiendo, entiendo. Y nosotros, vamos a hacer una pausa porque se va a terminar este video. Voy a dejar de grabar ¿Vale? acá.